Vladimir Putin confirmó las advertencias de Ucrania. En un encuentro con el aliado Alexander Lukashenko, dijo que no parará su ofensiva en Ucrania hasta controlar el Donbass. Ucrania refuerza posiciones en la región, mientras aumentan también las dudas en torno a la presunta utilización de armas químicas en Mariupol. Vamos en breve por los detalles hasta Ucrania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte que se está tomando lo más serio posible la aparente amenaza de las armas químicas. El alcalde de Mariupol ha dicho que el número de civiles muertos podría superar los 20.000. El presidente de Alemania confiesa que su plan de visitar a Kiev con otros presidentes europeos no fue bienvenido. En Polonia, Frank-Walter Steinmeier declaró que por tal motivo abandona sus planes de visitar la capital ucraniana. Lo analizamos en breve. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, defendió el proceso de paz de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La alocución presidencial despertó pasiones en pleno debate sobre la presunta responsabilidad del Estado colombiano en un operativo militar en Putumayo, donde 11 personas fueron asesinadas. Fue atacado el puerto ucraniano de Mariupol con armas químicas. El batallón Azov, una milicia ultranacionalista, hacía la denuncia. Las tropas rusas supuestamente utilizaron gas venenoso. Aunque Estados Unidos ha dicho que tiene información creíble de que Rusia puede usar este tipo de armamentos prohibidos, hasta ahora no hay evidencia de que los hayan utilizado. Mariupol y otras ciudades del Donbass esperan ahora mismo la que sería una gran ofensiva del ejército ruso. Y fue el propio Vladimir Putin quien anunciaba hoy que no parará la ofensiva hasta controlar esa rica región del este de Ucrania. No hay muchos políticos extranjeros que se muestren públicamente con Vladimir Putin en este momento. El gobernante bielorruso Alexander Lukashenko es uno de ellos. Acompaña a Putin al cosmódromo Vostochny, en el extremo este de Rusia. Ahí, el líder ruso recuerda los tiempos de gloria durante la ahora desaparecida Unión Soviética. Hace exactamente 61 años, Yuri Gagarin fue el primero en volar al espacio. Y esto a pesar de que el país estuvo aislado internacionalmente durante la Guerra Fría. Durante su comparecencia ante los empleados del cosmódromo, Putin afirma que la situación no es la misma. No estaremos aislados. Nadie puede estar aislado en el mundo moderno. Además, con un país tan grande como Rusia, eso es imposible. Es por eso que trabajaremos con socios que lo deseen. Los socios son cada vez menos desde la invasión de Ucrania. Así justifica Putin la guerra. Eso era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Por un lado, ayudamos a las personas salvándolas del nazismo. Por otro lado, tomamos medidas para garantizar la propia seguridad de Rusia. Es obvio que no teníamos otra opción. Es la decisión correcta. No tenemos ninguna duda de que los objetivos serán alcanzados. Uno de los objetivos de Putin es ocupar todo el sur de Ucrania. De particular importancia estratégica es la ciudad portuaria de Mariupol, donde las Fuerzas Armadas ucranianas están cada vez más acorraladas, según el Ministerio de Defensa ruso. En la noche del 11 de abril, el resto de las tropas ucranianas, rodeadas en las instalaciones de una fábrica en Mariupol, intentaron sin éxito escapar de la ciudad. Se trata de un grupo de unos 100 soldados ucranianos que querían salir de la ciudad hacia el norte en vehículos blindados. En su avance se dice que los soldados rusos actuaron brutal y despiadadamente contra la población civil. Así lo asegura el alcalde de Mariupol. Miles de muertos yacían en las calles. No pudimos recolectarlos porque las fuerzas rusas ya habían entrado en la ciudad y había comenzado la lucha en las calles. Era demasiado inseguro. Ahora sabemos que la parte de la ciudad ocupada por el ejército ruso ha sido acordonada y ahí es donde están levantando los cuerpos. Sabemos dónde están siendo recogidos para encubrir las pruebas de sus delitos. El batallón ultranacionalista ucraniano Azov, que lucha en Mariupol, afirma además que el ejército ruso lanzó un ataque con armas químicas. Los separatistas prorrusos lo niegan.
Este martes, Vladimir Putin se reunía con el líder bielorruso Alexander Lukashenko, decíamos, y a él le habría entregado además las supuestas pruebas de que la masacre de Bucha fue un montaje de Ucrania. Eso es lo que dice Putin. Y más temprano, la periodista y corresponsal de guerra Elisabetta Piqué nos relataba su experiencia en las zonas abandonadas por las tropas rusas. Escuchemos. Bueno, estando ahí en Bucha, pero no es solo Bucha, es Irpin, es Borodianka, es Andrivka, hablando con los vecinos, pero mismo en un lugar donde se ha descubierto hace pocos días una fosa común. Hablé con el sacerdote, esta fosa común está en una iglesia, y este sacerdote me mostró las imágenes de cuando estos cuerpos comenzaron a ser sepultados. Esta es una masacre que viene de hace muchísimo tiempo, y decir que han sido colocados los cadáveres como está diciendo Rusia, parece realmente, la gente dice, es una mentira absoluta. La destrucción y los testimonios de horror, de espanto, de violaciones de mujeres que se escuchan en estas zonas muy cercanas a Kiev, en la zona norte y oeste, desmienten absolutamente que haya sido un montaje la colocación de cadáveres, cuando justamente la denuncia es que las fuerzas rusas han disparado a todos los civiles que estaban huyendo en autos, y justamente esos son los cadáveres que estaban en las calles. Y después de la reconquista ucraniana de la región alrededor de la capital de Kiev, los analistas militares creen que la ciudad portuaria de Odesa ocupa un lugar destacado en la nueva lista de objetivos militares de Vladimir Putin. Y en los últimos días, Odesa ha sido atacada repetidamente por misiles rusos. La situación es bastante tensa, pero los residentes dicen estar listos para defender a su ciudad, incluso bajo tierra, como informa nuestro corresponsal Jean-Philippe Scholz. El camino a un lugar seguro conduce a las profundidades de Odesa. Más de 20 metros bajo la ciudad portuaria se extiende un sistema de túneles de 2.500 kilómetros. Nadie conoce este laberinto mejor que el ingeniero Roman Mausa y su amigo Alexander. Cuando los primeros misiles impactaron en Odesa, ambos comenzaron a convertir los túneles en refugios. Casi todas las noches, decenas de familias se esconden aquí cuando suenan las sirenas de alerta. Nos encontramos realmente a mucha profundidad y no oímos las explosiones. En la superficie, todo el edificio y las ventanas se estremecen. Da mucho miedo. Aquí, los niños están muy tranquilos. El sistema de túneles es en realidad una antigua cantera de donde se extraía piedra caliza hace más de 100 años. Desde entonces ha servido de refugio para gángsters y tropas soviéticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los túneles servían de escondite a combatientes de la resistencia. Sus mensajes, fechados en 1941, aún pueden verse en las paredes. Estas catacumbas fueron utilizadas por partisanos en su lucha contra los nazis, y actualmente también las estamos usando en la nueva guerra. Creo que pronto tendremos que hacer una nueva inscripción acá, 2022. En la superficie, para los habitantes de Odesa es cada vez más difícil vivir con cierta normalidad. La ciudad tenía previsto celebrar su victoria sobre las fuerzas nazis el fin de semana pasado, pero los eventos se cancelaron por razones de seguridad. En su lugar, se decretó un toque de queda de 36 horas. Es una amarga ironía. Justo cuando la gente de Odesa debería estar celebrando el aniversario de su liberación del yugo nazi, tienen que prepararse para otro fuerte ataque. Pero al igual que hace más de 80 años, la población está dispuesta a defender su ciudad hasta el final. Las fuerzas de seguridad en Odesa miran con preocupación hacia otras ciudades del Mar Negro, donde los combates se han intensificado. Muchos analistas militares consideran que Putin planea separar a Ucrania del mar. Odesa es una ciudad muy importante, la llamamos la perla de Ucrania. Es también una ciudad portuaria, por eso es clave para nosotros y por supuesto también lo es para nuestro enemigo, Putin. Roman Mausa teme que la defensa de Odesa implicará pasar muchas más noches bajo tierra. Incluso ha comenzado a instalar una red de internet en los túneles, pues prevé que se avecina una larga batalla. Y entre tanto, funcionarios ucranianos aseguran que han capturado al político prorruso Víctor Medvedchuk, un cercano colaborador del presidente Vladimir Putin, quien estaba además dado a la fuga. Es el aliado más influyente del líder ruso en Ucrania.
Medvedchuk se encontraba bajo arresto domiciliario y enfrentaba cargos de traición, pero se había fugado después de la invasión de Rusia a Ucrania y fue arrestado nuevamente en una operación especial de servicio secreto ucraniano. El presidente federal alemán no fue aceptado en una visita que sí hizo el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Qué hay detrás de la negativa ucraniana que supone una crítica directa a la figura de Steinmeier? El análisis de mi colega Andrés Goldschmidt. Con la invasión a Ucrania, la política de Alemania hacia Rusia cayó en el total descrédito y si bien estas posiciones y en parte también la defensa de controvertidos proyectos como los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron parte de un consenso que trascendió figuras y partidos políticos, Frank-Walter Steinmeier se transformó en símbolo de esos años y como tal objeto de las críticas y también de los ataques, como por ejemplo del embajador ucraniano en Alemania. Steinmeier fue una figura clave de los dos gobiernos de Gerhard Schröder y en dos oportunidades también ministro de Exteriores de Angela Merkel. Fue una pieza fundamental en los acuerdos de Minsk y la llamada fórmula Steinmeier, un intento de zanjar la discusión para la implementación de esos acuerdos en el marco del llamado Cuarteto de Normandía, fue interpretada por muchos ucranianos como una concesión a los separatistas y a Rusia. Pero cuidado, porque esta negativa a recibirlo afecta no solamente al ciudadano Frank-Walter Steinmeier, sino también al jefe del Estado alemán y pondrá tensión, un poco más de tensión a las ya de por sí ríspidas relaciones entre Ucrania y Alemania. Más noticias en torno a la guerra de Ucrania a continuación. Finlandia y Suecia analizan su ingreso como miembros de la OTAN, algo que apoya la opinión pública en las últimas encuestas. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Militar, se manifestó a favor de esta opción. Sin embargo, desde el Kremlin afirman que esto no contribuiría a la seguridad en Europa. La Unión Europea pidió la liberación inmediata del opositor ruso Vladimir Kara-Murza, detenido el lunes por la policía de Moscú. Kara-Murza había condenado públicamente la invasión rusa a Ucrania. El opositor ruso también había criticado con dureza el apagón informativo en los medios rusos. Y según la ONU, casi 2/3 de los niños de Ucrania se han visto obligados a abandonar sus hogares desde que Rusia invadió el país hace 6 semanas. La ONU también expresó preocupación por el tráfico de personas y los abusos sexuales a menores. Y es noticia este día en los Estados Unidos. Un viaje matutino a Nueva York se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo en el metro. Al menos 16 personas resultaron heridas de diversa consideración durante el ataque en un metro de Brooklyn. Aún no se conoce el motivo, el móvil de este tiroteo y el atacante sigue suelto. Pánico y confusión en el metro de Nueva York durante un trayecto matutino en hora punta. En un primer momento no sabía qué pasaba, estaba con amigos, no sabía lo que iba a ocurrir, tenía miedo, no sabía qué hacer. Salí del tren y me quedé al lado de unos policías esperando que todo acabara. El ataque ocurrió en la estación de metro de un barrio de clase trabajadora de Brooklyn. Testigos afirman que el atacante se puso una máscara de gas y tras detonar una granada de humo comenzó a disparar. Una violencia desmedida que tiñó de sangre el andén del subterráneo. Vi gente correr saliendo de los vagones. No sabía qué pasaba. Le pregunté a una mujer y me dijo que había visto todo lo que había ocurrido. Esta mujer vio muchísimas personas sangrando, oyó los disparos. Cuando la vi salir del tren estaba muy nerviosa, aterrorizada. Los equipos de emergencia llevaron a más de una decena de víctimas a 2 hospitales cercanos. Tenemos 16 pacientes en total. 10 de ellos han sufrido heridas de bala y 5 personas están ahora en estado crítico pero estable. En medio del caos, el atacante logró escapar. Fue descrito como un hombre negro, corpulento, de baja estatura, con un chaleco verde reflectante y chaqueta deportiva gris. No permitiremos que los neoyorquinos tengan miedo, aunque sea por un solo individuo. La policía de Nueva York ya está buscando al prófugo y lo vamos a encontrar.
Se desconocen los motivos del agresor. Los investigadores no creen que se trate de un ataque terrorista, sino de un tiroteo. Y Estados Unidos seguía este día pendiente de algo más. De aquello hablamos con mi colega Juliana González de Economía. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Sí, vamos a hablar precisamente de la inflación en este país, y es que en el mes de marzo registró la mayor subida de los últimos 40 años, considerada también la más rápida. Y de acuerdo con cifras del Departamento del Trabajo, los precios al consumo aumentaron un 8,5% en comparación con el mismo mes de marzo del año anterior. La escasez de materiales y el rápido aumento de los costos energéticos, agudizado por la invasión rusa a Ucrania, alimentan la inflación. De acuerdo con esta entidad, los principales responsables de la acelerada subida de precios son tres: el combustible, los alquileres y los alimentos. Y la inflación es considerada como un impuesto a la pobreza en todo el mundo. Y en Estados Unidos, el índice a los precios del consumidor marca este hito histórico de las últimas 4 décadas. Ana Nieto con el análisis desde Nueva York. Hola, Ana, te saludo con mucho gusto. Más de 6 meses de inflación por encima del 6%. ¿Qué medidas anuncian las autoridades monetarias para recuperar el rumbo? Pues es la Reserva Federal la que tiene todas las herramientas para poder bajar la inflación. Y su presidente, Jay Powell, ya ha dicho que no le va a temblar el pulso a la hora de decidir subir medio punto los tipos de interés en su próxima reunión, que es en mayo. Puede hacerlo de nuevo en junio e incluso en julio, porque el objetivo de inflación de la Fed es del 2%, es decir, muy lejos de donde está ahora. La otra cosa que van a hacer es empezar a deshacer el balance que tienen. Este balance que tiene la Fed es de 9 billones con B, de dólares en bonos del Tesoro y titulaciones de hipotecas. Esto, al comprar estos bonos del Tesoro y estas titulaciones, la Reserva Federal consiguió bajar los tipos de interés a largo plazo. Al mantenerlas, los ha mantenido durante mucho tiempo en bajos tipos de interés a largo plazo, pero ahora al venderlos estos tipos de interés subirán. Es la única forma de hacerlo, subir el precio del dinero, encarecer los préstamos para que baje el consumo y con ello los precios. Claro, Ana, y si hablamos del precio de los combustibles en este momento, que son responsables del alza, esto incluso pese a esa liberación de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, ¿qué otras medidas pudieran ser más efectivas para que el alivio lo note la gente en las calles, Ana? Bueno, la liberación de las reservas de petróleo se produjo a mediados de marzo y todavía tiene que surtir más sus frutos. La gasolina ha bajado un poquito, no demasiado, y todavía tiene que estabilizarse los precios. Lo vamos a notar más en abril. La otra cuestión que las autoridades están contemplando es retirar el impuesto a las gasolinas. Algunos estados lo han hecho y otros lo están pensando hacer. Lo que el presidente Joe Biden está anunciando es que se va a permitir que durante el verano se venda gasolina con etanol. Es algo que no se permitía por motivos medioambientales, pero se cree que durante los meses del verano se pueden ahorrar hasta 10 centavos por galón con esta gasolina. Realmente el Ejecutivo puede hacer muy poco más que medidas fiscales muy concretas para familias de bajos ingresos, porque no se puede hacer más que decir a la población que tienen que rebajar el consumo y utilizar más el transporte público. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York, por estas valoraciones y hasta muy pronto. Y este martes el Banco Mundial anunció un paquete de apoyo económico de 1.500 millones de dólares para Ucrania. Estos recursos deberán ser destinados a pagar los salarios de trabajadores hospitalarios, pensiones de ancianos y programas sociales para los más vulnerables. Al anunciar los fondos en un discurso en Polonia, David Malpass, presidente del Banco Mundial, dijo que la organización también trabaja por ayudar a los refugiados y desplazados ucranianos y las comunidades de acogida. En su discurso destacó los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania, incluso en las regiones más apartadas del mundo. Escuchemos. La guerra en Ucrania y sus consecuencias también están causando repentinas faltas de energía, fertilizantes y alimentos, enfrentando a unos con otros y con sus gobiernos. Incluso la gente que está físicamente lejos de este conflicto está sintiendo su impacto.
Y la guerra entre Rusia y Ucrania no solo se libra con armas, sino también de forma digital. Desde el principio del conflicto, ambos bandos han sufrido ataques de hackers. Según el gobierno ucraniano, los ataques virtuales contra su ejército y las autoridades de su país aumentaron casi un 200% en los primeros 3 días de combates. Un ejército de hackers está llevando la guerra a un nuevo frente. Ucrania también está luchando contra la invasión rusa en el ciberespacio. Más de 250.000 voluntarios han respondido al llamado del viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, uniéndose a su ejército de tecnologías informáticas. Su meta, lanzar ciberataques contra Rusia. El tipo de miembros que conforman el grupo incluye una especie de hacktivistas patrióticos. Y aunque el tipo de ataques que están realizando pueden resultar perjudiciales y a veces embarazosos, poniendo fuera de servicio páginas del gobierno, tampoco es que hayan declarado una especie de guerra cibernética. Hacen ataques más bien embarazosos. La guerra en Ucrania está siendo principalmente librada con armas reales. Ciudades están siendo bombardeadas y hogares destruidos. La gente se ve obligada a escapar. Pero más allá de estos ostensibles ataques, otros muchos se están llevando a cabo en línea, por ambos bandos. Cuando hay un ciberataque tenemos un impacto en el acceso al agua, alimentos, energía o atención sanitaria, y eso es a lo que nos enfrentamos ahora en términos de escalada de riesgos. La serie de presuntos ciberataques rusos continúa hasta hoy. Desde programas de espionaje al robo de datos y hasta ataques digitales contra la infraestructura, como centrales eléctricas o sistemas militares de comunicaciones. En principio, cada tanque, cada avión ya es intrínsecamente una computadora que además está conectada a una red. Ya solo estos aparatos contienen grandes cantidades de cibertecnología. Ucrania también utiliza las redes sociales para defenderse de los ataques rusos. Mikhailo Fedorov ha estado tuiteando activamente por la paz. Él le pidió a Elon Musk apoyarles con su sistema Starlink para mantener activo el servicio de Internet en Ucrania, y Musk lo hizo. Fedorov entonces pidió a las empresas boicotear a Rusia y ahora muchas han abandonado el país causando un enorme daño económico. El señor Fedorov, el ministro digital, ha estado bastante activo en Twitter para presionar de alguna forma a directivos de grandes compañías para que boicoteen los negocios de Rusia. Aunque las bombas causan daños más visibles que los virus informáticos, tanto la guerra tradicional como la cibernética pueden tener efectos devastadores. Nosotros dejamos el conflicto de Ucrania para centrarnos ahora en Colombia y los temas sociales, ¿no? En otro conflicto, Julián, es así. Este martes, el presidente del país, Iván Duque, presentaba ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances del plan de paz con legalidad. El presidente hablaba también de lo que llamó mayores logros, los acuerdos, reavivando, sin embargo, las voces críticas de quienes le recuerdan al presidente la responsabilidad del Estado colombiano en la matanza de líderes y lideresas sociales, además de exguerrilleros en el posconflicto. Y ocurre además en plena controversia por un operativo militar en el que 11 personas fueron asesinadas en Putumayo, que despertó además el fantasma de los falsos positivos en Colombia. La reincorporación de los excombatientes de la FARC es, según el gobierno de Colombia, uno de los mayores logros del acuerdo de paz. Así lo reiteró el presidente ante la ONU. Y es un proceso único en el mundo en virtud de muchas características, empezando porque cualitativamente se ha establecido para cada uno de ellos 7 garantías que incluyen el apoyo psicosocial, el apoyo económico, la inserción laboral, el acompañamiento judicial, entre muchos otros. Según el mandatario colombiano, cerca de 13.000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación a la vida civil y el 63% participa en proyectos económicos. Duque asegura que con los programas de desarrollo han mejorado la vida de 6,6 millones de personas en municipios golpeados por el conflicto armado. Además, destacó los logros en la sustitución de cultivos ilícitos y la transformación de áreas rurales. Pero a pesar de estos avances, la violencia tiene en jaque la paz en Colombia.
La misión de verificación de la ONU expresó a inicios de abril su preocupación por la seguridad de los exintegrantes de la FARC. Desde la firma del proceso de paz en 2016, más de 350 excombatientes han sido asesinados. 89 han sufrido tentativas de homicidio y al menos 27 están desaparecidos. El desplazamiento, las masacres y los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes se han incrementado en regiones como Chocó, Arauca y Putumayo. Allí se dan enfrentamientos entre la vieja guerrilla del ELN, las disidencias de la FARC y el ejército. La intervención de Duque ante la ONU se da en medio de una polémica en Colombia por las supuestas inconsistencias en un operativo militar en el departamento del Putumayo, al suroeste del país, que se cobró la vida de civiles. Mientras el Ministerio de Defensa asegura que fue un enfrentamiento contra las disidencias de las FARC, algunas organizaciones civiles hablan de una masacre y de falsos positivos. Desde la asociación Minga aseguran que al lugar no solo arribaron soldados, sino también hombres vestidos de negro que habrían asesinado a varias personas. Que el ministro de Defensa se pronuncie, que venga y hable con nosotros los afectados, porque él lo que hace es decir que somos incidencias de la FARC y eso son mentiras. Por ahora ni el gobierno de Duque ni las fuerzas militares han respondido por qué dentro de los 11 muertos confirmados por la Defensoría del Pueblo están el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, el gobernador del pueblo indígena Quichua y un menor de edad. Y finalizamos en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha anunciado este martes que más de 10.000 pandilleros fueron detenidos en los últimos días en el marco del estado de emergencia impulsado por el mandatario tras el asesinato, recordemos, de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado, en un intento de Bukele también por hacer una especie de balance positivo de su muy controversial medida de excepción. Así lo anunció el mandatario. En Twitter aseguraba Bukele que va a seguir sin tregua contra los criminales y las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en El Salvador. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, critican que las reformas legislativas criminalicen además y especialmente la labor de la prensa en El Salvador. Y así finalizamos. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.